Bienvenidos a Relatos Extraños. Cuando era niño, mi papá y mi hermana eran jefe y asistente de dirección en las obras de Odín Dupeirón en el Teatro Ofelia. Cuando yo los acompañaba, especialmente los domingos, llegaba más temprano que todos y me iba hasta que el teatro cerraba. Recuerdo que me ponía a jugar en el escenario y en las butacas y corría por todos lados. En una ocasión vi a una señora, pero nunca le presté atención, pues era un niño. ¿Cómo le prestaría atención a una viejita? Pasó el tiempo y mi hermana se volvió jefe de producción. Ella era más descuidada conmigo, y en las noches, cuando el teatro cerraba, estaba ya todo apagado. Y casi siempre me decía: «Ay, se me olvidó conectar los radios. Ve a conectarlos, por favor». Para esto, nosotros salíamos por una puerta que estaba al frente del teatro, pues en lugar de salir, dar la vuelta al teatro y entrar por la puerta de atrás que conectaba directamente con el camerino de Odín, mi hermana me decía: «Crúzate, porfa». Y ahí me veían con mi lamparita cruzando todo el Ofelia. Es muy pequeñito, así es que con la mirada hacia abajo y con la lámpara apuntando casi por mis pies, en una de esas ocasiones voy cruzando las cortinas y en el pasillito que conecta la entrada con el escenario sentí que alguien estaba ahí. Cuando alcé la cabeza con la lámpara, veo que era la señora. Estaba justo en las escaleras que suben al escenario. Estaba de frente a mí viéndome. No inventen. Corrí lo más que pude y llegué con mi hermana pálido. Desde entonces ya no me vuelvo a cruzar el teatro solo, nunca más. En los teatros de por sí ya espantan. Yo era actriz. Hice varias veces la obra del Tenorio en el Teatro Principal en Puebla. En una ocasión yo iba caminando por los camerinos para llegar al camerino principal, y siendo que en un camerino donde estaba instalado uno de mis amigos, pero que al momento que yo iba pasando por ahí no vi a nadie, pero me tocaron por detrás de la puerta, es decir, me tocaron de adentro del camerino. Y recuerdo que yo todavía toqué de regreso. Y nada. Abrí la puerta, prendí la luz y no había nadie. Vi las cosas de mi amigo, pero no había nadie. Así que de inmediato salí corriendo a decirle a mi amigo, que ni siquiera tardó nada y salió corriendo también de ahí. Siempre me gustó la actuación, pero sobre todo el teatro. Y hace poco tiempo comencé a tomar un taller de actuación en teatro. Me gustó bastante, pero conforme íbamos avanzando en el aprendizaje, los maestros nos empezaban a sacar cada vez más de la ciudad para ir a otros teatros de otras ciudades a presentar pequeñas obras. Y así fue. Llegamos a Veracruz y estábamos por ensayar la obra que íbamos a presentar ese fin de semana.
uno de mis compañeros decidió quedarse en un pequeño hotelito que quedaba casi enfrente del teatro. Yo me quedé en otro un poco más grande con mis demás compañeros. De hecho, ya nos habían dicho que en ese pequeño hotel donde él se iba a quedar pasaban cosas. Él se rió y la verdad no le dio importancia porque quería ahorrarse un dinero. No quería gastar tanto por pasar nada más una noche. Así es que decidió quedarse en ese pequeño hotel que era más barato. Al día siguiente, cuando llegó al ensayo, lo vimos muy callado y normalmente él era muy platicador. Le preguntamos que si estaba todo bien y nos platicó lo siguiente. Dijo que llegó a una pequeña habitación que le dio una señora. La verdad era muy pequeña. Solo tenía una cama, un pequeño tocador, el baño y un pequeño espacio para bañarse. Se metió a bañar y al terminar notó que una de las manijas comenzó a cerrarse sola. A él esto se le hizo muy curioso, pero pensó que tal vez era un sistema que tenían ahí, que automáticamente la llave se cerraba. Así es que se dispuso a ponerse su pijama y se acostó. Y dice que cuando se estaba quedando dormido, comenzó a sentir como si alguien le respirara en uno de sus oídos, el que daba a la ventana. Y se levantó y prendió una pequeña lamparita que tenía en el tocador. Pero no vio a nadie. Incluso se asomó por la ventana y pues no había nadie. Volvió a acostarse y dice que durante la noche comenzó a sentir un frío terrible en los pies. No se explicaba cómo podía sentir un frío así si era verano y en Veracruz. En Veracruz, que es una zona cálida y húmeda. Ni siquiera tenía puesto aire acondicionado, tenía un ventilador sencillo, de esos de piso, que no avienta aire frío, simplemente te avienta el aire que tienes ahí. Así es que no entendía de dónde venía ese frío en sus pies. Tuvo que pedir una cobija en la recepción. Regresó y se cubrió. Pero dice que como a las 4 de la mañana se despertó porque sentía una mirada. Ya no quiso dormirse. Dejó la lamparita encendida y ya no quiso dormirse. De hecho, cuando llegó al ensayo llegó con ojeras y se veía bastante cansado. Lo que estuvo más impactante para él fue que cuando llegó a liquidar la habitación, porque ya no se pensaba quedar ahí una noche más, le comentó a la señora recepcionista que qué curioso sistema tenían de las llaves de la regadera, que se cerraban solas. Y dice que la recepcionista se le quedó viendo. No le entendía a qué se refería. Y él le dijo que cuando terminó de bañarse, notó que la llave que había abierto se empezó a cerrar sola. Y que a eso a él lo impactó porque nunca había visto él un sistema así, tan moderno, de que las llaves se cerraran solas. Y la señora le dijo que seguramente había sido el espíritu que habita en toda esa parte de los cuartos donde él se había quedado, que ya habían comentado varias veces otros inquilinos que se habían quedado, otros huéspedes, que pasaban cosas en las habitaciones. Dice que sintió un temblor en sus piernas, que sentía que se le doblaban del miedo y ya no quiso regresar jamás a ese hotel.
había ocasiones que cuando terminábamos de ensayar alguna obra, nos quedábamos platicando el grupo. Y la verdad se ponía muy buena la plática, hacíamos como chorcha. Y a veces comprábamos papitas, refrescos y la pasábamos muy bien. En esa ocasión así fue. Terminamos de ensayar la obra y como el pequeño teatro estaba dentro de la universidad, pues se nos hizo fácil quedarnos ahí platicando como hasta las 4 de la mañana más o menos. Hasta que una de nuestras compañeras nos dijo, oigan, ¿y si nos quedamos a dormir aquí? Pues no creo que pase nada. Así es que acomodamos nuestras mochilas y buscamos unas cobijas que había por ahí y las acomodamos en el piso. Éramos 5 personas, 2 compañeros y 3 compañeras, sumándome a mí. Éramos en total 5. Terminamos de platicar y conforme iba pasando la noche, ya madrugada, nos íbamos quedando dormidos. Cuando de pronto sentí un sobresalto, como cuando te estás quedando dormido pero estás entre la vigilia y el sueño y de pronto te despiertas de golpe. Así me pasó. Me desperté de golpe, pero cuando estaba terminando de despertar, sentí como una pequeña risa del lado derecho, no totalmente pegada, pero era como si alguien estuviera recostado en ese lado mío. Yo volteé de inmediato, porque pensé que era una de mis compañeras que a lo mejor se había quedado ahí cerca de mí. Sin embargo, me di cuenta que ellas estaban más lejos. Yo estaba más alejada de ellos. Sentí miedo, sentí escalofrío y tomé mi celular y prendí la lamparita que trae el celular. En eso se me erizó la piel cuando una de mis compañeras me dijo, ¿escuchaste eso? Porque yo pensé que a lo mejor había sido mi imaginación. Sin embargo, ella me lo confirmó. No inventen, yo, la verdad, tenía muchísimo miedo para ese punto. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Vamos a platicar de cosas agradables. Y comenzó a hacerme reír con algunos comentarios que hizo. Los demás estaban ya durmiendo, así es que hablábamos bajito. Dieron las 6 de la mañana. Ya estaba amaneciendo y sentí un gran alivio. Jamás me vuelvo a quedar a dormir, ni en ese ni en ningún otro teatro. En la ciudad donde yo vivo hay una academia de danza muy famosa. Bueno, pues en ese teatro siempre hacemos nuestras presentaciones de aniversario. Una compañera me dijo que había visto a una niña igual a mí, con el mismo vestuario y todo, y que le decía, ven conmigo, tengo miedo. La verdad, yo sí me asusté porque en ese momento yo estaba bailando en el escenario. Así es que cuando salí a los pies del telón, ella literal llegó corriendo hacia mí, diciéndome que si yo le había dicho que fuera conmigo. Y yo pues le dije que no, que eso no era posible, porque yo me encontraba bailando en ese momento. Así es que vi como mi amiga estaba totalmente pálida. Ya tenía tiempo que quería entrar a los talleres de teatro y actuación en mi universidad.
Así es que ese verano decidí tomarlo. Los talleres se tomaban los sábados de 4 a 8 de la noche. Y para entrar al pequeño teatro había dos opciones. Por la entrada principal, que es la grande de la universidad, y por el lado del pequeño teatro, que era como un pequeño enrejado que daba acceso a los camerinos. Pero al pasar por ahí había una pequeña casetita de vigilancia que yo no lo había visto. Hasta que empecé a tomar los talleres me di cuenta que existía esa caseta. Así es que llegué ese día muy emocionada porque iba a iniciar mi taller de teatro. Y decidí entrar por el acceso de la pequeña casetita que da a los camerinos. Se me hacía más práctico entrar por ahí y más directo. Así es que entré y vi al fondo la casetita. Y había un señor ya grande que al pasar me dio las buenas tardes. Yo igual se las regresé, le dije buenas tardes y me seguí caminando. Entramos, nos cambiamos, comenzamos a ensayar y platicando con uno de mis profesores al terminar la clase, le comenté que si el señor que estaba en la entrada ya tenía tiempo trabajando aquí porque nunca me había fijado en esa caseta. Y mi profesor me dijo que a qué caseta me refería. Y yo le dije que a la que estaba por la entrada que da acceso a los camerinos. De hecho, ya tenía yo un año estudiando en la universidad y nunca había visto esa casetita. Él me dijo que no había ninguna caseta. Incluso comenzamos a caminar dirigiéndonos hacia donde yo le había dicho que la había visto. Íbamos caminando por el pasillo y me di cuenta que no había ninguna caseta y que no había ningún señor grande tampoco. El maestro me dijo que lo tomara con calma, que no me preocupara por ese detalle, ni tampoco que me obsesionara con ese tipo de cosas, que porque ese edificio de la universidad es bastante antiguo y a veces uno cree ver cosas que no hay.